El día de hoy yo voy a abordar, y el título que le puse a mi predica es El Rey que nos trae paz montado en un pollino. Ese es nuestro sermón del día de hoy. Y bueno, partir diciendo y recordando que estamos viviendo un tiempo de Adviento, ¿cierto? Ya lo dijimos al principio. Tiempo de espera, pero también tiempo de esperanza. Espera y esperanza van de la mano, ¿cierto? La diferencia es que la esperanza vuelca algo bueno en aquello. La espera puede ser una espera angustiante, pero la esperanza se quiere alcanzar algo importante. Este tiempo de Adviento, de espera, no solo lo experimentamos como sociedad actual. Desde la antigüedad, ¿cierto?, se manifiestan diversas formas de expresión de tiempo de espera. El pueblo de Israel también vivió mucho de estos tiempos de espera. Esperanza de obtener la libertad, esperanza de la llegada de un rey poderoso, esperanza de la llegada del Mesías. En este contexto vamos a abordar el día de hoy, ¿cierto?, este sermón. Pero antes, sería bueno que nos pusiéramos en oración para que, ¿cierto?, pongamos este tiempo, este momento al Señor. Les pido que en silencio, ¿cierto?, cada uno nos volquemos en oración. Amado Señor, te agradecemos en primer lugar cada cosa que nos das, Señor. Todo lo que tenemos te lo agradecemos. La vida, las bendiciones, tu presencia en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Tantas obras que hacen cada uno de estos hermanos que estamos hoy día reunidos acá y también los que no están, y las familias y a todos los que tenemos en el corazón. Señor, te pedimos que este sermón sea de enriquecimiento para cada uno de nosotros. Que me uses de instrumento, Señor. Que yo sea tu voz, no sea mi voz, sino que seas tú quien hable. Para que así mis hermanos y yo mismo podamos aprender más de ti y crecer más en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abordar entonces, y ahora vamos a ver acá en la proyección, la lectura que va a ser de base a esta predica. Vamos a trabajar con el libro de Zacarías, con el capítulo número 9 y los versículos 9 y 10. Vamos a usar, ¿cierto?, la lectura de la Biblia de Reina Valera, que está proyectada acá. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. Bueno, en primer lugar, es importante destacar, ya sabemos, ¿cierto?, ya hemos visto, que estamos hablando del libro de Zacarías. ¿Por qué digo esto? Porque Zacarías, ¿cierto?, sabemos que pertenece parte de una serie, de un grupo de profetas que son conocidos como los profetas menores, ¿verdad? Son 12 los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías y, por cierto, Zacarías. Casi lo dije en el orden bíblico, ¿no? Estos son, ¿verdad?, nuestros profetas menores. Precisemos que son conocidos como profetas menores no porque sean menos importantes, sino porque sus libros son más breves, ¿verdad? Como que también hagamos un contexto de aquello. Estamos abordando un libro que es breve, pero que no es menos importante, ¿ya? También es importante situar a Zacarías en el contexto histórico. Además soy profesor de historia, entonces siempre uno trata de buscar un contexto histórico, que es el siglo VI antes de Cristo, ¿cierto? Y más o menos contemporáneo a Ageo. Siempre se le ve muy contemporáneo a otro profeta menor que es Ageo. Es relevante considerar y contemplar que aun cuando Zacarías es un profeta menor, si lo llamamos de algún modo, es el libro más largo de los libros llamados profetas menores. Es el más extenso, con 14 capítulos. Y también, más importante que la cantidad de capítulos y la cantidad de versículos, es importante porque el libro de Zacarías es el más citado en el Nuevo Testamento. Entonces tiene una fuerza y una importancia muy grande. Bueno, algunos de lo que acabo de decir, algunos ejemplos de lo que acabo de decir, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, que está citado Zacarías, como también en el Evangelio de Juan.
De hecho, ahora les voy a compartir justamente dos citas donde vemos cómo Mateo, por un lado, en el capítulo 21, versículo 5, cita, ¿verdad?, a Zacarías. Dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Después Juan también lo toma en el capítulo 12, en el versículo 15. Dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. O sea, claramente, ¿verdad?, vemos la presencia de la palabra de Zacarías, o la palabra del Señor a través de Zacarías, ¿cierto?, también presente en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan, solo por dar un par de ejemplos. Por lo tanto, entonces, estudiando el libro de Zacarías, una de las cosas que a mí me llamó la impresión, me impresionó mucho, fue lo sorprendente que se evidencia la armonía que hay en la Escritura, ¿cierto? Las Escrituras son perfectas porque son creadas por el Señor, ¿cierto? Y en ese sentido, esa armonía que uno va viendo, esa conexión, esa concordancia, por ejemplo, entre Zacarías, y no solo con respecto a Mateo y con respecto a Juan, sino que también a otras que vamos a ir analizando en este momento, en este rato. También encontramos vínculos entre el libro de Zacarías y otros numerosos textos del Antiguo Testamento. En lo personal, y aquí ya quiero hablar a título personal, me había impresionado mucho encontrar a Isaías, ¿cierto?, y sus palabras tan claras y precisas respecto a la posterior llegada del Señor. Eso me ha impresionado mucho. De verdad, a mí lo hemos conversado muchas veces con mi esposa, cómo conmueve ver la precisión, ¿verdad?, la claridad con que Isaías menciona esto, hasta el detalle de los padecimientos que el Señor sufrirá, ¿cierto? No obstante, el libro de Zacarías, ¿verdad?, nos revela una sorpresa también. Cuando uno se aventura a leerlo, el libro de Zacarías nos da una sorpresa de similar relevancia respecto de la existencia del Señor Jesucristo y de su reino. Eso me gustaría que fuéramos contextualizando esa mirada, ¿no? Zacarías también va haciendo una aproximación, una visión respecto de la posterior llegada del Señor Jesucristo y de su reino. Veamos un poco cuál es el contexto del libro de Zacarías. ¿Qué contexto nosotros encontramos, ¿no es cierto?, al mirar estos dos versículos que están proyectados en las pantallas? Bueno, primero comentarles que el libro de Zacarías es considerado como parte de la literatura apocalíptica temprana. Hay varios pasajes del libro, si nosotros abordamos el libro de Zacarías completo. Hay varios aspectos del libro de Zacarías que van teniendo una mirada un tanto apocalíptica. Sabemos que en el Nuevo Testamento Juan nos mostrará las revelaciones de manera impresionante, ¿cierto? ¿Qué decir de ello, no? Es impresionante, ¿cierto?, el Apocalipsis. Y que dan pie hasta el día de hoy a estudios escatológicos bien profundos. Eso no ha parado, sigue profundizándose los estudios respecto del Apocalipsis. No obstante, Zacarías, ¿verdad?, también presenta visiones y descripciones que justifican considerarlo como se mencionó anteriormente, o sea, con esta mirada apocalíptica temprana. O sea, si bien no podemos comparar el libro de Zacarías con el de Apocalipsis, pero ya vemos, especialmente en los primeros capítulos, vemos una orientación que después también va a ser citado en el libro de Apocalipsis. El libro de Zacarías está formado por 14 capítulos, ¿verdad?, que pueden ser divididos en dos grandes partes. Una primera parte con una visión apocalíptica, como lo mencionaba, describiendo visiones que se relacionan con el libro de Apocalipsis, ¿ya? O sea, los primeros capítulos del libro de Zacarías tienen un vínculo bastante grande después con el Apocalipsis. Van a ser citados después en Apocalipsis. Esta parte corresponde a los capítulos 1 al 8. Mientras que la segunda parte del libro de Zacarías, que está formado por los capítulos 9 al 14, va a referirse más bien al futuro reino de Dios, que para allá va nuestro enfoque del día de hoy, ¿cierto? La mirada del futuro reino de Dios. Cómo Zacarías va mirando un reino de Dios, ¿verdad?, maravilloso, de paz. Cómo va teniendo esa visión tan clara Zacarías en su libro. Por lo tanto, entonces, vemos que en la segunda parte se encuentran los versículos que analizaremos ahora, ¿verdad? Estos versículos que están acá, el 9 y el 10 del capítulo 9,
son parte de esta mirada, de este enfoque del futuro reino de Dios, ¿cierto? Con una mirada también un poco de una especie de oráculo profético, ¿no? Lo ponemos entre comillas, oráculo profético, porque está como profetizando la llegada de este reino. Consideremos que Zacarías tiene un rol profético, claramente que sí, estableciendo una visión de cómo será el reino de Dios. Eso es lo que también Zacarías nos quiere mostrar. Cómo va a ser este reino de Dios que está descrito en su libro. Bueno, y ahondando un poco en ello, también dentro de ese contexto podemos considerar que es profético temprano, porque como vemos, ¿cierto? Lo dice de manera breve, pero no menos importante. Y en el caso concreto de los versículos que estamos viendo acá, nos hablan de la llegada del rey a Jerusalén, ¿cierto? Ahí hay un contexto aún más específico del análisis que estamos haciendo el día de hoy. Puede decirse de manera general que el libro de Zacarías alienta al pueblo de Dios sobre el bienestar de Jerusalén y su futuro a largo plazo como ciudad santa, ¿ya? También es importante que tomemos en cuenta esto. La mirada que tiene Zacarías de alentar, de dar como un mensaje positivo, ¿cierto? Optimista al pueblo de Dios sobre el bienestar de Jerusalén. Y entendiendo aquí hay un vínculo entre la mirada o hacer como el símil entre lo que sería Jerusalén y el pueblo de Dios, que también es importante, lo voy a explicar un poco más adelante, ¿ya? Una mirada optimista que enfoque en un futuro como la ciudad santa, ¿cierto? Y también como una ciudad donde el reino de Dios está presente y estará presente. En tiempos en que Jerusalén ha debido sufrir diversos episodios duros y hasta dolorosos, sin dudas, el profeta entrega una esperanza de la mano del inicio de un reino, el verdadero reino, donde la voluntad de Jehová es esencial. Entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Solamente el pueblo de Israel ha sufrido episodios duros y dolorosos? No, pues muchas veces nosotros también, como pueblo de Dios, hemos sufrido episodios duros y dolorosos, personales, grupales, ¿cierto? Como sociedades. Por lo tanto, ya vemos un primer aspecto que hay que destacar. La palabra de Zacarías acá, ¿cierto? El libro de Zacarías nos está dando también un mensaje potente a nosotros. Un mensaje optimista a nosotros del reino de Dios y lo importante que es el reino de Dios para nosotros. Ante las tribulaciones, los dolores, las pérdidas, los sinsabores, ¿verdad? Esta palabra sigue siendo plenamente vigente y no podemos olvidar aquello. Entonces, si bien la palabra de Zacarías va dirigida en ese momento al pueblo de Israel, no lo dice claramente, sino dice, lo estoy escribiendo al pueblo de Israel. Habla de la hija de Sion, de la hija de Jerusalén. Ya les voy a explicar un poco por qué significa eso. Pero lo está dirigiendo, digamos, al pueblo de Israel. Se dirige a un pueblo que estaba sufriendo muchas cosas como resultado del pecado deliberado de sus antepasados. Esto es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Zacarías nos dice que la situación que está viviendo en ese momento el pueblo de Israel es resultado del pecado de sus antepasados, ¿ya? Como nos pasa hoy día también muchas veces. No digo que las condiciones materiales que nosotros vivimos, dolor, pobreza, alguna enfermedad, sean a consecuencia de pecado, pero sí digo que, indudablemente, nuestro vínculo, en este sentido, con Dios, ¿verdad? Está claro que hay un pecado, ¿verdad? Y hay pecados que nosotros cometemos. Sin embargo, vamos a ver en la lectura y en el análisis que vamos a hacer hoy día, que Dios tiene una misericordia infinita y perfecta. De hecho, el libro, en la segunda parte, en el versículo número 10, hablando de Efraín, que destruirá sus caballos. Entonces, vamos a hablar más adelante de Efraín. Sin embargo, la infidelidad de los padres no condenó a la generación presente a una vida bajo la maldición. Si respondía el pueblo de Israel al arrepentimiento y a la fe, encontrarán a Dios volviéndose a ellos en bendición. Este es un tema común presente en los profetas que se pueden considerar como post-exílicos, vale decir, profetas que son después del exilio, ¿verdad?
del pueblo de Israel, quienes apuntaban a la llegada de un nuevo pacto. Y aquí nos encontramos con algo interesante. Interesante ver cómo, ¿verdad?, Zacarías nos habla del perdón de Dios. Cómo Zacarías nos va hablando de que hay un pecado. El pueblo de Israel tiene pecados, ¿verdad? Habla de Efraín. Sabemos que la tribu de Efraín se alejó de Dios. Cayó en idolatría, ¿verdad? Cayó en adoraciones indebidas. Sin embargo, ¿verdad?, siempre Dios vuelve su mirada en bendición, en misericordia. Y finalmente, aquí vamos viendo los atisbos de lo que se puede entender posteriormente como un nuevo pacto, ¿cierto?, que ya conocemos. Aquí vamos viendo cómo Zacarías también va mirando, va haciendo una mirada en que coinciden con otros profetas, con otros libros del Antiguo Testamento, en esa mirada de lo que vamos a entender como el nuevo pacto posterior. Fíjense que podemos encontrar un notable paralelo de lo que estoy diciendo de Zacarías con respecto al profeta Jeremías, por ejemplo. En Jeremías 31:31 dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Una mirada muy alentadora, muy positiva, que va en sintonía y en concordancia con lo que también va diciendo Zacarías, una mirada optimista, ¿cierto?, de ese reino que va a venir, que es parte de ese nuevo pacto, o que es la esencia del nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿cierto?, que había sido una gran maldición para Israel debido a su pecado, sería reemplazado, según la mirada de Zacarías y de varios profetas del Antiguo Testamento, sería reemplazado por un nuevo pacto, conforme a lo que nos va anunciando los profetas del Antiguo Testamento. Un pacto de bendición, en el que Dios derramaría su espíritu sobre su pueblo. En Zacarías, la llegada del nuevo reino se vincula con el nuevo pacto. Eso es importante también que hoy día lo podamos ir entendiendo. Cuando acá vamos hablando, ¿cierto?, de un rey que vendrá a ti justo, salvador y humilde, vamos a ir viendo esas características de ese rey, pero esencialmente ese rey viene por algo. No viene simplemente a decir, soy rey y me paro, sino que viene a decir, yo traigo un nuevo concepto de reino, un nuevo pacto. ¿Sí? Bien. Analicemos ahora los versículos. Ahora ya vamos a abocarnos a lo que está acá, a lo que vemos en la pantalla, ¿cierto? Los versículos 9 y 10. En el versículo número 9, que ya habíamos leído, ¿verdad?, vemos que este rey que viene traerá paz a su pueblo y a las naciones. La esencia, ¿verdad?, del versículo número 9 es que llega un rey, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Esto tiene mucho sentido con la fecha de hoy, ¿verdad?, con el segundo domingo de Adviento, porque ya lo dijimos al principio, se dijo al iniciar nuestro culto, que el segundo domingo de Adviento simboliza paz y reconciliación. Paz a las naciones y reconciliación ofrecida por Dios a su pueblo. Entonces también vemos que lo que estamos viendo el día de hoy se une, se relaciona con este día de domingo de Adviento. Este versículo se inicia aludiendo, como vemos acá, a la hija de Sión, a la hija de Jerusalén, ¿verdad?, invitándola a alegrarse y a dar voces de júbilo. O sea, miren cómo parte el versículo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Festeja, ¿cierto? Mantén tu alegría. Ojalá estés muy contenta, ¿verdad? Le está invitando con una mirada muy positiva, ¿no?, muy contraria a muchas veces otros versículos que a veces encontramos con que nos están, ¿cierto?, haciendo ver dolores, sufrimientos, ¿cierto?, consecuencias. Aquí el mensaje es muy positivo. Da voces de júbilo. Y fíjense, habla de la hija de Sión, la hija de Jerusalén. ¿Está hablando acaso de una persona humana? ¿Está hablando de la hija de alguien? Es una pregunta, ¿cierto? Porque el primero que me llamó la atención es que decía la hija de... Pero no está hablando de la hija de alguien, ¿no? No está hablando de la hija de la hermana Dali, ¿no?, por decir de una manera, ¿cierto?, o de la hija de la hermana Pamela. Está hablando de el pueblo de Israel. A eso se está refiriendo cuando habla de la hija de
Sión, la hija de Jerusalén, al pueblo de Israel. Lo está simbolizando en Jerusalén. Eso es. Eso es. En el contexto del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, como muchos poetas hebreos también, simbolizaban al pueblo con la figura femenina. ¿Ya? No hablaban, ¿cierto? No hablaban necesariamente siempre del pueblo de Israel, no hablaban habitantes de Israel, israelitas, no, hablaban muchas veces de la ciudad de Jerusalén, tu hija de Jerusalén, como en este caso que vemos hoy día. Y como decía recién, les da un nombre femenino, pero no nos equivoquemos en eso, no está hablando de una hija de alguien, está hablando del pueblo de Israel. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Vemos que esta mirada alegre y optimista de Zacarías es compartida por Sofonías. Sofonías también habla algo similar. En el capítulo 3 cuando nos dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Es una mirada muy poética, muy hermosa. Y me recordaba, perdón el comentario y el paralelo, porque como soy profesor de historia, me acordé de la Ilíada y la Odisea, me acordé de los cantos homéricos, ¿cierto? Canta, oh Pélida, Pélida es algo así, la hazaña, ¿cierto? De Aquiles, ¿cierto? Entonces, son lenguajes muy hermosos poéticamente hablando. Entonces aquí vemos cómo Sofonías también nos va mostrando algo similar. Cómo estos profetas del Antiguo Testamento también tienen esa mirada de ir destacando un mensaje optimista también muy, muy poético, muy bien adornado, ¿cierto? Para que también eso también sea hermoso. Que la palabra de Dios es hermosa, ¿verdad? Y ellos están escribiendo en nombre de Dios, en nombre de Jehová. Entonces, están expresando de una manera muy hermosa una gran y muy buena noticia, que después sabemos que será el pilar del nuevo pacto, la buena nueva, ¿verdad? Mirando esto respecto de nosotros, como pueblo de Dios, y aquí les pediría que pusiéramos atención a este punto. Como pueblo de Dios nosotros, todos los que estamos aquí, perfectamente, si Zacarías estuviera en este momento aquí con nosotros, nos diría, alégrate, hija de Chile, alégrate, da voces de júbilo, hija de la Florida, de Puente Alto en el caso nuestro, ¿cierto? Puente Alpino de corazón, bueno, y así. Aquí hay maipucinos, en fin, de todo. Alégrate, hija de Maipú. Pues la llegada del Rey es fundamental para nosotros también. Cuando le reconocemos como nuestro Salvador. Eso es importante y eso debería incluso emocionarnos en nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que hacer. Zacarías estaría escribiéndolo así hoy día. Estaría diciendo, alégrate, hijo de la Florida. Pues bien, este pueblo de Israel, volviendo ¿cierto? En la mirada a Israel, permiso, voy a tomar. Voy tomando agua al hermano Jorge y me contagié, porque se ve rica. Pues bien, este pueblo de Israel debe alegrarse. ¿Pero de qué debe alegrarse? ¿De que le está escribiendo Zacarías? ¿De un poema? ¿Qué lindo poema? Como cuando uno le escribe un poema a la esposa, ¿cierto? Creyendo que el poema es lindo, ¿cierto? Uno le pone harto color, ¿verdad? Y después alguien lo ve y dice, mira lo que escribiste, pero uno le pone harto del corazón. ¿Pero el poema? No. No es tan cuán poético puede ser Zacarías para escribirlo. Es que debe alegrarse ante la entrada triunfal del rey a Jerusalén. Esa es la razón. No es lo poético del texto. En el Antiguo Testamento, este rey es mencionado repetidamente, con acento que se trata, y este es un acento importante, si bien aquí no lo vemos en Zacarías, pero como yo estuve haciendo un poco como el vínculo con otros libros, vi que tenía un vínculo como un rey que fuera descendiente de la casa de David. Y esto es un símbolo bien especial, porque sabemos que Jesús, si lo vemos biológicamente, ¿cierto? Sería asociado, no sé si biológicamente, pero sería asociado, ¿cierto? Por su padre biológico, María de José, sería asociado a la casa de David. Y en los censos así también era puesto. Y esto lo encontramos en 2 Samuel, en Salmos, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, y podríamos estar leyendo esas citas mucho rato, pero obviamente no es ese sentido, simplemente también considerar que este rey, haciendo el estudio con otras lecturas similares,
lo está asociando a la casa de David. Esta entrada del rey presenta características ante las que debemos detenernos y mirarlas con atención, que aquí la estamos viendo. Porque fíjense que este rey, que está mencionado en el versículo número 9, dice que es justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, pollino, hijo de asna. Ahí hay características bien especiales. No son palabras que Zacarías las escribió porque se le ocurrió. Son palabras que deben tener alguna razón de existir. Es un rey justo. En este sentido encontramos una interesante relación con el Salmo 72, cuando habla del reino de un rey justo. ¿Y qué nos dice el Salmo 72 en sus versículos 1 y 2? Dice así: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Esto es medular en esa esperanza, en esa mirada de esperanza y de optimismo de Zacarías. Es un rey justo, nos va a dar su justicia. La justicia de Dios, no la justicia nuestra, no es un parámetro de justicia humana. Porque si fuera por eso, imposible. Pero Él va a dar una justicia de Dios, ¿cierto? Es un rey justo. Es un rey salvador, dice luego, ¿cierto? Salvador, asegurará la bendición divina sobre su pueblo y traerá salvación. Ahí está la clave. Salvador porque traerá bendición divina. ¿Qué más motivo de gozo que la bendición divina? Pues hermano, hermana. Y también la salvación, que es lo que todos queremos, ¿cierto? Es lo que todos aceptamos en nuestro corazón, según el libro de Efesios. Entonces, qué importante. Y aquí el Salmo 72, el versículo 4 nos dice lo siguiente: juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Creo que sería importante asumir que esto nos lo está diciendo, y así lo entiendo yo, como en el sermón del monte que hace el Señor. No está hablando del opresor, figura política, no está hablando del menesteroso porque tiene poco dinero. Está hablando, ¿cierto?, del pecado, ¿verdad? La opresión del pecado, la opresión que vivimos como personas que queremos zafarnos de la maldad y del pecado y que Dios nos salva. En ese sentido, ¿verdad?, apunta a eso, en ese aspecto apunta esta bendición divina y la salvación. También el profeta Isaías alude a la llegada del Salvador. Fíjense lo que dice Isaías en este sentido. Decid a la hija de Sión. Nuevamente habla de la hija de Sión, habla del pueblo de Israel. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Interesante, ¿cierto? Como también el profeta Isaías va hablándonos de este Salvador que llega justamente a la hija de Sión. Nuevamente un lenguaje muy poético, pero además es muy simbólico, ¿no?, del pueblo de Israel. Enseguida habla del rey humilde, ¿cierto? Vemos en tercer lugar, dice que es humilde. La humildad de este rey. En este sentido, ¿verdad?, el versículo da indicios de que es obediente al rey de reyes. No lo podemos necesariamente deducir de acá, pero está hablando de un rey que, uniéndolo con otras lecturas, haciendo el análisis con otras lecturas, con concordancias, ¿verdad?, vamos viendo que está hablando en realidad mirando al rey de reyes. La obediencia al rey de reyes, que es lo que también, ¿cierto?, Dios pide de nosotros, la obediencia al rey de reyes. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, nos precisa y complementa esta idea de obediencia, estableciendo instrucciones acerca de un rey, que aprenda a temer a Jehová su Dios, el temor a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de Jehová, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Aquí está caracterizando cómo es este rey que es obediente al rey de reyes. O sea, en otras palabras, estamos mirando, ¿cierto?, a la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Lo anterior debe unirse a la idea de que es un rey montado sobre un asno. Esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, no esta semana, sino que la primera vez, y también
honestamente, cuando uno ve la serie de Chosen, ¿no? Cuando se ve que está montado en el asno, uno podría decir, ¿por qué no eligió un caballo blanco de estos caballos árabes? Parece que son ciertos, estos que son como de 3 metros de alto, que hay que subirse con escalera, que están perfectamente cepillados, peinados. ¿Por qué no eligió eso el Señor? ¿Por qué eligió un pollino? Y pollino es sinónimo de un asno, ¿cierto? Muy joven, ¿cierto? Como ternero en el caso de la vaca. Este rey no viene montado en un caballo, porque en la antigüedad llegar a caballo era sinónimo de triunfo militar, era sinónimo de poder militar. Los generales llegaban a caballo una vez que terminaba la guerra, ¿cierto? A mostrar su fuerza, su poder. Y ese caballo tenía que ser majestuoso también, porque tenía que mostrarse que ese personaje había vencido. Pero este rey no viene a vencer militarmente, este rey no viene a golpear, a agredir. Porque Zacarías alude a la llegada de un rey de paz. Eso es, el rey de paz. Esta es una famosa profecía, porque se cumple en la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. Es tal cual cierto como el Señor Jesucristo lo va a hacer cuando llegue a Jerusalén. Dando señales bien claras de su rol mesiánico. El Mesías viene a llegar, ¿cierto? A salvar al pueblo de Israel, a salvarnos a todos nosotros. Recordemos que cuando Jesús entra en Jerusalén, su obra de redención está por hacerse. Va a empezar su obra de redención en una obra perfecta. No es que ahí se le ocurrió iniciar esta obra de redención, es una obra perfecta que viene creada por Dios. Y aquí, ¿cierto?, va a empezar este momento, esta obra perfecta. Ya vimos que tanto Mateo como Juan describen esto similar a lo que profetiza Zacarías. Vemos, ¿cierto?, que se lo mencioné. Y el versículo 10, ya como para ir adentrándonos en la última parte, el versículo 10 parte hablando de Efraín. Dice, y de Efraín destruiré sus carros. Lo conversaba en la mañana con el hermano Ariel y el hermano Diego, porque, claro, esto de destruir los carros de Efraín es una frase bien compleja, no es tan simple. En realidad está mencionando a la tribu de Efraín, que como sabemos mostró obstinación y desobediencia ante Dios. La tribu de Efraín se asocia a la idolatría y por lo tanto a la adoración de ídolos, que era bastante grave en el Antiguo Testamento. Por tanto, Jehová castigará la desobediencia, la idolatría, en otras palabras, la maldad y el pecado. En palabras simples, lo que está diciéndonos Zacarías al inicio es que al destruir los carros de Efraín está destruyendo el pecado, está destruyendo la desobediencia, está destruyendo aquello que se aparta de la obra de Dios. Jehová destruirá los carros, los caballos, dice, ¿cierto? Destruirá los carros, los caballos, los arcos de guerra, porque Israel dejará de necesitar los pertrechos tradicionales mencionados. ¿Por qué? Porque viene a ofrecerse un reino de paz. Es impresionante ver cómo en el Salmos 46 se hace alusión de manera similar a esto. A mí me impresiona mucho esta belleza de la concordancia de la palabra de Dios, la perfección. El Salmo 46 en el versículo 9 nos dice, ¿qué hace cesar Jehová, ¿cierto? Jehová haría cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Qué bello cómo el Señor obra, cómo vamos viendo esa perfecta unión de la palabra del Señor. Como lo dice acá, va a destruir los carros, va a quebrar los arcos. Los implementos de guerra serán abolidos en el reino pacífico del Rey Justo. Isaías hace alusión a esto en los capítulos 2 y 11, al decir que de Sión y de Jerusalén saldrá la ley y la palabra de Jehová, para que no se alce espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y aquí viene lo que se leyó hace un rato, lo que leyó la hermana que se encargó de la liturgia. Donde morará el lobo con el cordero, la vaca y la osa pasarán, y la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. No sé si les pasa, pero a mí me emociona esto. Me emociona imaginar esto.
Hay unos videos hechos por inteligencia artificial en que se ve un perro así como, no sé si es pitbull, no sé, esas cosas que han aparecido últimamente, estas mezclas extrañas que han hecho últimamente. Y hay un gatito ahí, el perro al lado, y el gatito lo mira, miau, y listo. Mi hijo después me desencantó porque yo le dije, mira hijo, qué lindo esto. Me dijo, dice inteligencia artificial, me dijo. Y yo le creo todavía los videos que veo en YouTube. Creo que son de verdad, pues. Bueno, un hombre del siglo XX, ¿cierto? Entonces yo le creo. Pero claro, imaginar esto es muy hermoso, es muy hermoso. Imaginar cómo podemos vivir en un reino de paz. No esta imagen de que estamos echados sobre nubes flotando, no. Ayudándole al Señor a construirse, esto es su reino, pero en un reino de paz. Este versículo que estamos analizando, Zacarías predice la paz universal en el tiempo del rey mesiánico, es decir, con nuestro Señor Jesucristo, tal como también lo hace Miqueas en el capítulo 4, cuando describe el reino universal de Jehová. También en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 del libro de Efesios, Pablo nos habla de la reconciliación por medio de la cruz, señalando que Cristo es nuestra paz, como lo sabemos. Zacarías nos dice que su señorío será de mar a mar. El señorío, ¿cierto?, que se nos viene. Este rey que viene será de mar a mar. Y desde el río hasta los fines de la tierra. Es decir, está mencionando el gobierno universal y soberano de Dios. Isaías, en el capítulo 62, versículo 11, nos dice algo similar. Y esto es lo que nos plantea. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Este mensaje de paz, este reino que viene, se oirá hasta los confines de la tierra. Podemos entender entonces que Jesucristo es quien finalmente trae el dominio universal del Padre a la tierra. Mateo nos describe las palabras del Señor cuando dice que ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En Filipenses, Pablo nos recuerda que Dios da a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, por lo que en su nombre se debe doblar toda rodilla. En tanto, en Apocalipsis se reconoce al Señor Jesucristo como el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Para concluir, ¿qué vamos a concluir hoy día? Zacarías narra la llegada de un rey que trae paz a Sion, a Jerusalén. Sabemos que ambos nombres son símbolos en realidad que se refieren al pueblo de Israel. Lo importante no es necesariamente quedarse con eso. Lo importante es quedarse con que recordar que el Señor Jesucristo vino a traer paz, redención y salvación. En otras palabras, recordar que vino a traer su reino. Esta descripción, sin duda, apunta a lo que será el nuevo pacto de Dios en su misericordia, en su entrega a su pueblo, que el Señor entrega a su pueblo. Sabemos que el Señor Jesucristo instaura este nuevo reino y este nuevo pacto a judíos y gentiles, no solo al pueblo de Israel, porque después en el Nuevo Testamento vamos a ver que lo instaura a judíos y gentiles, como lo dice en Romanos 11. Y esto no lo dice Zacarías, pero sí lo dice el apóstol Pablo en Romanos 11, cuando describe, señalando incluso que no son unidos. Ojo, ¿qué es lo que dice Romanos 11? No son unidos, son injertados para formar un solo pueblo de Dios. Por lo tanto, también nosotros somos su pueblo. Y también podemos gozarnos al valorar su entrada triunfal, montando en el asno como el inicio de la redención, que derrota toda manifestación de poder terrenal, toda manifestación del mal. No solo derrotando poderes que tienen tiempos definidos, sino, más importante y sublime, derrotando al pecado y a la condenación eterna. En este sentido, sin dudas, el libro de Zacarías es alentador para cada uno de nosotros. El Señor nos regala su reino como príncipe de paz y como rey de reyes. Vamos a orar un segundo. Señor amado, te damos gracias.